Hay mañanas en las que el cuerpo despierta con una pregunta silenciosa. ¿Estaré bien? Tal vez hay un viaje importante ese día, tal vez alguien cercano está enfermo, tal vez el propio cuerpo envía señales que inquietan. Antes incluso de levantarnos de la cama, la mente comienza a recorrer escenarios posibles y en ese instante se activa algo profundo en la biología humana. El cuerpo empieza a prepararse para enfrentar el mundo. Durante los últimos minutos del sueño, el cerebro reorganiza la información acumulada durante la noche. Algunas memorias se consolidan, otras se descartan. El sistema nervioso comienza a cambiar de modo. La temperatura corporal asciende ligeramente. La respiración se vuelve más profunda. La actividad eléctrica del cerebro pasa lentamente del sueño a la vigilia. Ese proceso ocurre todos los días, pero adquiere una intensidad especial cuando la vida nos enfrenta a dos experiencias muy antiguas para la humanidad: la enfermedad y el viaje. Ambas comparten algo esencial: incertidumbre. Durante la mayor parte de la historia humana, enfermar implicaba entrar en territorio desconocido. Los síntomas aparecían sin explicación clara y la recuperación dependía de fuerzas que muchas veces parecían fuera de control. Los viajes también estaban rodeados de riesgo. Durante miles de años, partir de casa significaba atravesar montañas, ríos, desiertos o mares sin mapas confiables. Un camino podía convertirse fácilmente en una amenaza. El cerebro humano evolucionó en ese contexto. Por eso, cuando el cuerpo percibe fragilidad o incertidumbre, activa sistemas de alerta muy antiguos. Aumenta el cortisol, el ritmo cardíaco se acelera, la tensión se vuelve más intensa, la mente comienza a vigilar el entorno. Ese mecanismo permitió a nuestros antepasados sobrevivir. Sin embargo, la biología humana también desarrolló una capacidad igual de importante: la capacidad de sentirse protegido. Cuando el cerebro interpreta que existe protección, los sistemas de alerta comienzan a disminuir su intensidad. La respiración se regula, el ritmo cardíaco se estabiliza, el sistema nervioso parasimpático entra en acción. Este sistema dirige muchos de los procesos de reparación del organismo. Participa en la regulación de la inflamación, facilita la recuperación de los tejidos, ayuda a restaurar el equilibrio interno del cuerpo. En términos simples, cuando la mente percibe seguridad, el cuerpo encuentra mejores condiciones para recuperarse. A lo largo de la historia, las culturas humanas desarrollaron múltiples maneras de activar esa sensación de protección. Algunas se basaban en objetos simbólicos, otras en palabras, otras en rituales breves antes de emprender un camino o enfrentar una enfermedad. En las tradiciones espirituales del antiguo Cercano Oriente apareció una figura que reúne precisamente esos dos momentos críticos de la vida humana: la fragilidad del cuerpo y la incertidumbre del camino. Esa figura es el arcángel Rafael. Su nombre proviene del hebreo antiguo y contiene una idea muy directa: la sanación asociada a la presencia divina. A lo largo de siglos, millones de personas han pronunciado ese nombre cuando el cuerpo necesita recuperarse o cuando un viaje comienza. A veces en una oración formal, otras veces en un gesto muy simple: una palabra pronunciada antes de cerrar la puerta de casa o un pensamiento silencioso mientras un avión despega. Las tradiciones espirituales suelen describir a Rafael como un mensajero de cuidado, un acompañante del camino y un guía que conoce los secretos de la medicina. Esa imagen no surgió por casualidad. Tiene su origen en un relato antiguo que ha atravesado generaciones, idiomas y culturas.
un relato en el que un ángel decide ocultar su identidad y caminar durante semanas junto a un joven viajero. La historia aparece en un texto que forma parte de la tradición bíblica judeo-cristiana, el libro de Tobit, un relato sapiencial judío de la antigüedad que narra cómo el arcángel Rafael acompaña a un hombre durante un viaje, revelando enseñanzas sobre fe, sanación y providencia divina. En ese relato ocurre algo extraordinario. El ángel no se manifiesta entre relámpagos ni en medio de visiones celestiales. Aparece como un compañero de viaje, alguien que camina, conversa, observa el paisaje y enseña a sanar. Ese episodio transformó para siempre la manera en que muchas culturas comprendieron la relación entre los ángeles, la salud y los caminos de la vida. Y es allí donde comienza verdaderamente la historia de Rafael, el viaje que cambió la imagen de los ángeles. Hay una escena antigua que se repite desde hace más de 2000 años. Un padre envejecido pierde la vista, su casa queda en silencio, el trabajo se detiene, la vida queda suspendida como si alguien hubiera cerrado una puerta. Ese hombre se llama Tobit. La historia aparece en el libro de Tobit, uno de los relatos sapienciales de la tradición judeo-cristiana. No es una crónica política ni un registro de batallas. Es un relato de sabiduría transmitido para enseñar cómo atravesar el sufrimiento, la incertidumbre y el camino de regreso a la vida. En ese relato aparece un viaje. Tobías, el hijo de Tobit, debe recorrer cientos de kilómetros para recuperar un dinero que su padre había dejado en custodia años atrás. No es un trayecto fácil. Las rutas de aquel tiempo atravesaban territorios extraños, ciudades desconocidas y noches sin protección. Antes de partir, su padre le da instrucciones que parecen simples, pero que en realidad contienen la esencia de la sabiduría antigua. Honra a tus padres, ayuda a los pobres, sé justo en tus decisiones. Mantente fiel incluso cuando nadie esté mirando. Son las palabras de alguien que sabe que la vida puede cambiar de un día para otro. En ese momento aparece un compañero de viaje, un hombre que se presenta como Azarías, un guía tranquilo, un caminante que conoce el camino. Durante el viaje, ese compañero enseña, advierte, protege, sugiere detenerse cuando es necesario, indica qué hacer cuando aparece el peligro, explica cómo enfrentar una situación que parece imposible. Solo al final del camino se revela quién era realmente. Ese viajero era el arcángel Rafael. El ángel que en la tradición antigua aparece cuando la vida necesita tres cosas al mismo tiempo: sanación, orientación y camino. La historia termina con un gesto simple. El hijo regresa a casa. Trae consigo un remedio aprendido durante el viaje. Y el padre, que había vivido en oscuridad durante años, vuelve a ver. Por eso durante siglos Rafael fue recordado como el ángel de los viajeros y de la sanación. No aparece en los palacios ni en los templos llenos de poder. Aparece en los caminos largos, en los momentos inciertos y en las decisiones que cambian el rumbo de una familia. Porque a veces la sanación no empieza en un hospital ni en un altar. Empieza cuando alguien se levanta y decide caminar. Si alguna vez atravesaste un momento de tu vida en el que todo parecía detenido y el camino no estaba claro, puedes contarlo en los comentarios. Muchas de las historias más profundas empiezan exactamente así. ¿Cómo actúa el cerebro humano frente a lo inesperado? Imagina el momento.
Un joven viajero camina durante días por caminos desconocidos. El paisaje cambia, el clima cambia, cada jornada trae situaciones nuevas. En uno de esos momentos, al acercarse a la orilla de un río, ocurre algo inesperado. Un pez grande salta desde el agua y parece lanzarse hacia Tobías. La reacción del joven es inmediata: sorpresa, miedo, confusión. Es una escena breve del relato del libro de Tobit, pero describe con gran precisión algo que el cerebro humano sigue haciendo hoy. Cuando aparece lo inesperado, el sistema nervioso entra en alerta. En fracciones de segundo, el cerebro analiza la situación. ¿Es una amenaza? ¿Debo huir? ¿Debo actuar? Este proceso ocurre en una pequeña estructura del cerebro llamada amígdala, especializada en detectar peligro y activar respuestas rápidas. Esa reacción ha protegido a la especie humana durante miles de años. Pero en esta historia ocurre algo interesante. El compañero de viaje interviene. El hombre que acompaña a Tobías, quien, como habíamos dicho, es en realidad el arcángel Rafael, le da una instrucción muy concreta: atrapa el pez. El joven obedece, y entonces Rafael le indica algo todavía más extraño: conservar algunas partes del animal: el corazón, el hígado y la hiel. Para un lector moderno el gesto puede parecer extraño. Sin embargo, dentro del contexto del mundo antiguo, los órganos animales eran utilizados en diversas prácticas medicinales. Muchas culturas desarrollaron sistemas de medicina basados en plantas, minerales y partes de animales, mucho antes del desarrollo de la medicina científica moderna. El relato presenta a Rafael como alguien que conoce los secretos de la naturaleza. Sabe que aquello que parecía una amenaza puede convertirse en una herramienta de sanación. Este detalle contiene una enseñanza simbólica muy poderosa. En muchas ocasiones, aquello que aparece en nuestra vida como un problema o una sorpresa incómoda termina revelando recursos inesperados. La biología humana refleja este principio. Cuando el cuerpo atraviesa un desafío, una infección, una herida, una enfermedad, activa procesos complejos de reparación. Células especializadas se movilizan, el sistema inmunológico entra en acción, los tejidos comienzan a regenerarse. El organismo humano posee una capacidad extraordinaria para buscar el equilibrio. La historia del pez en el libro de Tobit conecta con esa idea profunda. La naturaleza contiene recursos de curación y aprender a reconocerlos forma parte de la sabiduría humana. En el relato, Rafael explica que esos órganos del pez serán útiles más adelante. Todavía no revela para qué. El viaje continúa. Los caminos se alargan. Las ciudades cambian. El joven viajero sigue avanzando junto a su misterioso compañero. Y en el horizonte aparece una nueva situación que requerirá exactamente aquello que Rafael pidió conservar: una casa, una familia y una mujer cuya historia está rodeada de miedo y tragedia. En ese momento, el conocimiento del ángel sobre la sanación se revelará por completo, y el viaje de Tobías se convertirá en algo mucho más grande que una simple misión para recuperar dinero. Se transformará en una historia sobre protección, medicina y destino. ¿Quién es entonces Rafael en la tradición simbólica? El viaje de Tobías continúa hasta llegar a la casa de un pariente lejano. Allí aparece una historia marcada por el miedo. Una joven llamada Sara vive bajo una sombra terrible. Varias veces ha intentado casarse, pero cada hombre que se une a ella muere antes de que el matrimonio pueda comenzar. La tragedia se repite una y otra vez.
La casa está llena de tristeza, de incertidumbre y de preguntas sin respuesta. En el mundo antiguo, situaciones como esta se interpretaban como la presencia de fuerzas invisibles que perturbaban la vida humana. En el relato del libro de Tobit, esa perturbación toma la forma de un espíritu que impide que Sara pueda construir una vida normal. Tobías escucha la historia con inquietud. El peligro parece evidente, pero su compañero de viaje, que hasta ahora ha guiado cada paso con calma y precisión, vuelve a intervenir. El hombre que se había presentado como Azarías, y recordemos, en realidad es el arcángel Rafael, recuerda entonces los órganos del pez que el joven había conservado. Le explica que el humo del corazón y del hígado del pez puede liberar la casa de esa presencia perturbadora. La escena que sigue es una de las más simbólicas de toda la tradición angelológica. El fuego se enciende, el humo comienza a elevarse lentamente y la atmósfera de miedo que rodeaba la casa empieza a disiparse. En el relato la perturbación desaparece. Sara queda libre de aquello que la había condenado durante tanto tiempo a repetir una tragedia. Este episodio transformó profundamente la manera en que muchas culturas interpretaron la figura de Rafael. El ángel ya no solamente aparece como un compañero de viaje, también aparece como un restaurador del equilibrio. Alguien que devuelve armonía allí donde la vida se había desordenado. Por esa razón, en la tradición espiritual posterior, Rafael comenzó a ser invocado en situaciones donde la salud física o emocional necesitaba recuperarse. Familias que enfrentaban enfermedades, personas que atravesaban momentos de crisis, viajeros que se preparaban para cruzar caminos inciertos. El simbolismo también comenzó a expresarse en el arte. En muchas pinturas antiguas, Rafael aparece con 3 elementos que resumen toda esta historia: un bastón de viajero, un pez y a veces un pequeño recipiente medicinal. El bastón representa el camino. El pez recuerda el episodio del río y el conocimiento de la naturaleza. El recipiente simboliza la preparación de remedios y el cuidado del cuerpo. A lo largo de los siglos, artistas de distintas épocas representaron esta escena una y otra vez. Una de las versiones más conocidas es la pintura Tobías y el ángel de Andrea del Verrocchio, realizada en el corazón del Renacimiento. En esa obra aparece un detalle lleno de humanidad. El joven Tobías camina junto a Rafael sosteniendo el pez que cambió el destino de la historia, y detrás de ellos un pequeño perro los sigue por el camino. Ese perro casi nunca aparece mencionado en los textos, pero los artistas lo incorporaron como símbolo de fidelidad y compañía. La imagen transmite algo profundamente humano. Un joven caminando hacia lo desconocido, un compañero que lo guía, un camino que transforma el miedo en conocimiento. A partir de ese momento, la figura de Rafael quedó asociada a 2 momentos claves de la experiencia humana: la sanación del cuerpo y la protección durante los viajes. Pero más allá de la historia antigua, surge una pregunta interesante. ¿Por qué estas figuras simbólicas siguen teniendo fuerza incluso en el mundo moderno? ¿Qué ocurre en la mente humana cuando invocamos protección, cuando realizamos un pequeño ritual o cuando confiamos en que alguien, visible o invisible, acompaña nuestro camino? Para comprenderlo necesitamos observar algo que sucede en lo profundo del cerebro humano. A lo largo de la historia,
los seres humanos desarrollaron pequeños gestos para enfrentar momentos de incertidumbre. Antes de una batalla, antes de una travesía por mar, antes de entrar a una casa donde alguien estaba enfermo. Estos gestos tenían algo en común, no eran largos ni complejos. Eran rituales breves, fáciles de recordar, repetidos de generación en generación. En el mundo antiguo, la vida cotidiana estaba llena de riesgos que hoy muchas veces olvidamos. Un viaje podía durar semanas. Una enfermedad podía aparecer sin explicación clara. La distancia entre una aldea y otra implicaba atravesar territorios desconocidos. En ese contexto, los rituales cumplían una función profunda. Ordenaban la mente, preparaban el cuerpo, creaban una sensación de dirección antes de dar el primer paso. La tradición vinculada al arcángel Rafael conservó varios gestos simbólicos asociados a la salud y al camino. Muchos de ellos utilizan elementos muy simples: agua, plantas, monedas. Objetos cotidianos que cualquier persona podía encontrar en su entorno. Uno de los rituales más sencillos asociados a Rafael utiliza 3 elementos que aparecen repetidamente en tradiciones antiguas: agua, una planta aromática y una moneda. El gesto puede realizarse antes de un viaje importante o durante un momento en que el cuerpo necesita recuperar el equilibrio. El proceso es breve. Primero se coloca un vaso con agua limpia sobre una mesa. El agua ha sido durante miles de años uno de los símbolos más universales de la vida. Todas las culturas la asociaron con purificación, renovación y movimiento. Luego se añade una hoja de laurel o un poco de romero. Ambas plantas fueron utilizadas en distintas tradiciones mediterráneas por sus propiedades aromáticas y medicinales. Su presencia recuerda el vínculo entre la naturaleza y el cuidado del cuerpo. Finalmente, se coloca una moneda junto al vaso. La moneda representa el intercambio con el mundo, el movimiento de los caminos, el paso de un lugar a otro. Los 3 elementos juntos crean una escena simbólica: vida, naturaleza, camino. Durante unos segundos la persona formula una intención simple. Puede ser una frase breve, pronunciada en voz baja o pensada en silencio. Un deseo de protección para el viaje, un deseo de equilibrio para el cuerpo, un deseo de claridad para el camino que se abre. Desde una perspectiva moderna, este tipo de ritual tiene efectos muy concretos en la mente humana. La atención se concentra, la respiración se vuelve más lenta, el sistema nervioso reduce su nivel de alerta. Ese cambio fisiológico tiene consecuencias reales. Cuando la mente se calma, el cuerpo entra con mayor facilidad en procesos de regulación y reparación. La tradición espiritual expresó ese proceso en un lenguaje simbólico, el lenguaje de la compañía invisible, la idea de que alguien camina junto a nosotros. Durante siglos, esa presencia protectora tomó el nombre de Arcángel Rafael, el compañero de viaje del antiguo relato, el mensajero que conocía los caminos y los secretos de la sanación. Pero la historia de Rafael no quedó atrapada en los textos antiguos. Con el paso del tiempo, su figura comenzó a aparecer en situaciones muy concretas de la vida cotidiana. Personas que enfrentaban una enfermedad, familias que atravesaban momentos difíciles, viajeros que partían hacia lugares lejanos. En todos esos contextos el nombre de Rafael se repetía con una intención muy clara: buscar protección, buscar equilibrio, buscar sanación.
Y esa búsqueda sigue apareciendo hoy en ámbitos donde tal vez no esperaríamos encontrarla. Las historias antiguas suelen parecer lejanas, personajes de otros siglos, caminos de polvo, ciudades que hoy solo existen en textos antiguos. Sin embargo, los temas que aparecen en el relato del libro de Tobit siguen formando parte de la vida cotidiana. La salud, los viajes, la incertidumbre frente a lo que vendrá. Incluso en el mundo moderno, donde los aviones cruzan continentes en pocas horas y la medicina ha alcanzado niveles de precisión extraordinarios, esas dos experiencias siguen despertando emociones muy profundas. Un diagnóstico médico puede cambiar la vida de una familia en cuestión de minutos. Un viaje importante puede iniciar una nueva etapa, una mudanza, un nuevo trabajo, el comienzo de una relación. El cerebro humano responde a esos momentos con la misma arquitectura biológica que ha acompañado a nuestra especie durante miles de años. La mente busca señales de seguridad, busca señales de acompañamiento. Por esa razón, muchas personas continúan utilizando símbolos, palabras o gestos que les recuerdan que no atraviesan esos momentos completamente solos. En hospitales de distintas partes del mundo, por ejemplo, es posible encontrar pequeñas estampas o imágenes asociadas a figuras de protección espiritual. Entre ellas, aparece con frecuencia el nombre del arcángel Rafael. La tradición lo considera patrono de los médicos, de los enfermeros y de quienes se dedican al cuidado del cuerpo humano. El vínculo con la medicina se consolidó durante siglos. En varias ciudades europeas, hospitales medievales colocaban imágenes de Rafael en sus entradas como símbolo de esperanza para quienes llegaban buscando recuperación. La asociación con los viajes también continuó creciendo. Durante la Edad Media, los peregrinos que se dirigían a santuarios lejanos solían invocar la protección de Rafael antes de comenzar el camino. Las rutas podían extenderse durante semanas o meses. Montañas, ríos y bosques separaban a los viajeros de su destino. En ese contexto, imaginar a un compañero invisible caminando a su lado ofrecía una sensación profunda de seguridad. Ese simbolismo se trasladó con el tiempo a formas más cotidianas. Algunas personas pronuncian una breve oración antes de iniciar un vuelo. Otras guardan una pequeña medalla en la mochila luego de un viaje largo. En todos estos casos aparece el mismo gesto ancestral: preparar la mente antes de atravesar un momento de cambio. La tradición espiritual lo expresa con lenguaje simbólico. La psicología moderna lo observa como una forma de regular la ansiedad y fortalecer la confianza. Ambas perspectivas convergen en un punto interesante. El estado mental influye en la forma en que el cuerpo y la mente enfrentan la incertidumbre. Por eso, las historias como la de Tobías y Rafael continúan resonando incluso siglos después de haber sido escritas. Hablan de algo que sigue ocurriendo todos los días. Personas que se levantan por la mañana con un desafío por delante. Personas que deben atravesar un camino nuevo. Personas que esperan recuperar el equilibrio del cuerpo. En ese punto aparece una idea sencilla que atraviesa todo el relato antiguo: la idea de acompañamiento. Alguien que camina junto a nosotros, alguien que conoce el camino cuando nosotros todavía no lo vemos con claridad. Y esa idea adquiere una dimensión todavía más interesante cuando observamos cómo actúa a lo largo del tiempo, porque la historia del arcángel Rafael no habla de soluciones instantáneas, habla de un proceso, un camino que se desarrolla paso a paso
Y ese principio aparece también en la forma en que el cuerpo se recupera y se transforma con el paso de los días. La mayoría de los procesos importantes del cuerpo humano no ocurren de manera instantánea. La sanación rara vez sucede en un solo momento. El organismo funciona a través de procesos acumulativos. Células que se regeneran, tejidos que se reparan, circuitos neuronales que se reorganizan con el tiempo. Algo similar ocurre con los hábitos mentales. La forma en que pensamos, respiramos y enfrentamos la incertidumbre también se construye día tras día. Cuando una persona repite un gesto con intención, una pausa de calma, una oración breve, un ritual sencillo, el cerebro comienza a registrar ese momento como una señal de regulación. La respiración se vuelve más profunda, el sistema nervioso reduce su nivel de alerta, la mente empieza a entrar con mayor facilidad en un estado de equilibrio. Los antiguos no describían este momento con términos de neurociencia, naturalmente, lo expresaban a través de símbolos. El viaje de Tobías en el libro de Tobit no ocurre en un instante, es un camino largo, días de marcha, decisiones pequeñas que se acumulan. El joven aprende paso a paso y la enseñanza implícita en el relato es simple pero profunda. La transformación ocurre a lo largo del camino, no en un momento aislado. La transformación es el viaje. Si observamos la biología humana, encontramos un patrón muy similar. Los estudios sobre hábitos muestran que el cerebro comienza a consolidar nuevos circuitos neuronales cuando una acción se repite durante varias semanas. Por eso, muchos procesos de cambio suelen observarse en 3 escalas temporales muy claras: 30 días, 90 días, un año. En 30 días el cerebro comienza a reconocer un nuevo patrón. La repetición diaria crea una señal estable que el sistema nervioso empieza a integrar como parte de la rutina. En 90 días, ese patrón se vuelve mucho más sólido. La mente entra en ese estado con menos esfuerzo. Lo que al principio requería atención consciente comienza a volverse natural. Y cuando una práctica atraviesa el ciclo completo de un año, el cambio suele integrarse profundamente en la identidad de la persona. Respirar de cierta manera, comenzar el día con una intención clara, recordar que existe protección incluso en momentos de incertidumbre. Todas esas pequeñas acciones modifican la forma en que el cerebro interpreta el mundo. La tradición espiritual expresó ese proceso como caminar junto a una guía, una presencia que acompaña todo el trayecto. En el relato, Tobías descubre al final del viaje que su compañero no era simplemente un viajero más, era el arcángel Rafael quien había guiado cada paso sin revelar su identidad. Ese momento tiene una fuerza simbólica muy grande, porque muchas veces las personas descubren algo parecido al mirar hacia atrás en sus propias vidas, momentos difíciles que terminaron abriendo un camino inesperado, decisiones que parecían pequeñas pero cambiaron el rumbo completo de una historia, viajes que comenzaron con incertidumbre y terminaron revelando un propósito nuevo. El tiempo revela conexiones que en el momento no eran visibles, y ese descubrimiento prepara el terreno para la última parte de esta historia. Un momento donde el ángel revela finalmente quién es y cuál era el sentido de todo el camino recorrido. Todo viaje tiene un momento en que el camino se vuelve claro. Durante semanas Tobías había caminado junto a un compañero que parecía conocer cada ruta, cada decisión importante, cada gesto necesario para atravesar las situaciones inesperadas del trayecto. Ese compañero
se presentó con un nombre sencillo: Azarías, un viajero más, alguien que conocía los caminos. Pero al final de la historia del libro de Tobit ocurre algo extraordinario. El viaje termina, la misión se cumple. Tobías regresa a su hogar con el dinero que su padre había confiado años atrás. Sara ha quedado libre de la tragedia que pesaba sobre su vida, y el remedio preparado con la hiel del pez devuelve la vista a Tobit. La oscuridad que cubría sus ojos desaparece. La casa recupera la luz. Es entonces cuando el compañero de viaje decide revelar su verdadera identidad. El hombre que había caminado junto a ellos durante todo el trayecto ya no se presenta como Azarías. Pronuncia su verdadero nombre: Arcángel Rafael. El ángel explica algo que transforma por completo la forma de entender la historia. Durante todo ese tiempo había sido enviado para acompañar el camino, proteger el viaje y facilitar la sanación que cada miembro de la familia necesitaba. Había estado presente en cada decisión importante, en cada momento de incertidumbre, en cada situación donde el camino parecía oscurecerse. Después de revelar su identidad, Rafael pronuncia una frase que atraviesa siglos de tradición espiritual. Una invitación sencilla: reconocer el bien recibido y recordarlo. Luego el ángel desaparece. El relato termina ahí, pero la imagen queda grabada con una fuerza extraordinaria. Un ángel que no aparece solo en momentos de gloria o visiones celestiales. Un ángel que camina durante todo el trayecto humano. Ese simbolismo explica por qué la figura de Rafael continuó viva en la memoria espiritual de tantas culturas. El protector de los caminos, el acompañante de los viajeros, el mensajero asociado a la sanación del cuerpo. Y quizás el aspecto más profundo de toda esta historia aparece cuando la observamos desde la perspectiva del tiempo. Muchas personas descubren algo parecido al mirar su propia vida. Momentos donde alguien apareció justo cuando era necesario, una ayuda inesperada, una decisión que abrió un camino nuevo, un gesto que permitió recuperar el equilibrio en un momento difícil. La tradición espiritual expresó esa experiencia con el lenguaje de los ángeles. La psicología moderna habla de resiliencia, percepción de apoyo y reorganización de la experiencia. Las palabras cambian, la experiencia humana permanece. La historia del arcángel Rafael continúa recordando una idea sencilla y poderosa. En los momentos donde la salud necesita recuperarse, en los momentos donde un viaje comienza, en los momentos donde el camino todavía no se ve con claridad, existe una antigua imagen que ha acompañado a generaciones enteras, la imagen de un compañero caminando a nuestro lado. Si alguna vez has sentido algo así en tu propia vida, puedes compartirlo en los comentarios. Muchas veces las experiencias de otros revelan conexiones que todavía no habíamos visto. Y si Rafael aparece cuando el cuerpo y el camino necesitan sanación, hay otro ángel que aparece cuando la vida exige una decisión. De ese hablaremos pronto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Aquí hablamos de lo que no siempre se dice. Nos vemos en la luz.